Antes de continuar, sí, creo que les debí, porque entraron ustedes muy rápido, se sentaron y empezaron. Se llama los iba a ansiedad. presentar. Una disculpa. Yo los iba a presentar, Ay, perdón. Ay. entonces los voy a presentar ahora Presente. para que, ustedes ya dieron sus redes y todo, pero para que sepan, pues, el gran honor que nos hicieron en venir hasta acá desde Puebla con todos los incidentes en el camino, Sí. que afortunadamente se resolvió, Sí. pero bueno, empezando de allá para acá, pues Marta Fernanda Gutiérrez Medina, ella es maestra en psicoterapia, centrada en los enfoques sistémico y humanista, es psicoterapeuta en plena salud mental y tiene amplia experiencia en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Y bueno, es conductora del podcast Psicoterapia para Llevar, como ya vimos. Juan Alberto González Aguilar, maestro en psicoterapia gestalt humanista, especialista en sexualidad y terapia de pareja, psicoterapeuta en plena salud mental y docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. También conductor en Psicoterapia para Llevar. Y, por supuesto, Betsabe Banzini Romero, ella es maestra en psicoterapia humanista por la Universidad Iberoamericana de Puebla, especialista en violencia de género, psicoterapeuta y fundadora del proyecto Plenia Salud Mental en Puebla y conductora en Psicoterapia para Llevar. Y además titular en el programa Resonar en el canal audiovisual del medio Ambas Manos. Entonces, pues, aplausos. Para mí es muy significativo que nos hayan podido acompañar hoy. Este proyecto fue gestado con mucho amor y desde hace ya tiempo que estábamos en contacto, Betsa y yo, hablando de esto, hablando de ustedes, hablando de todo lo que conlleva el cáncer de mama y el impacto que tiene en la salud mental, en el problema como el problema de salud pública, incluso el problema a nivel social, a nivel familiar, la orfandad que conlleva también. Entonces, yo creo que pues ustedes son las mejores para poder expresar sus preguntas, tener comentarios que nos puedan ayudar a entender a nosotros como médicos, a poder integrar la esfera psicosocial, emocional y pues todo lo que integra a los pacientes, ¿no? La idea de este primer encuentro multidisciplinario de cáncer de mama es, de Sinergia Médica, es poder darle continuidad y poder integrar todas las dimensiones en la atención de las pacientes con cáncer de mama. Y para eso las necesitamos a ustedes. Estamos muy felices de estar aquí, entonces primero saludaremos, por supuesto, a Querétaro, Querétaro ciudad. Hola, Buenas Querétaro. tardes, ¿cómo están todos? Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Nosotros somos un podcast que se llama Psicoterapia para Llevar. Somos 3 psicoterapeutas y somos Marta, Hello. Juano Hola, ¿cómo están? y yo soy Betsa. Y hoy nos da mucho gusto estar aquí porque este tema es algo que representa, que toca fibras muy sensibles de manera personal para los 3, de diferentes maneras, ¿no? Y nos dio mucho gusto que la doctora Rocío Hernández, ¿dónde está? Rocío, no, está por ahí, ahora te aparece. Desapareció de ese lado. Desapareció por allá. Que Rocío nos invitó amablemente a venir aquí el día de hoy a dar algunas herramientas. O sea, queremos hablarles de cómo se transita por el duelo de la pérdida de la salud, que entendemos que es el caso de muchas de ustedes, también de las familias que son cuidadores primarios. Y pero también queremos darles herramientas de autocontención, de autocuidado, de apoyo, de cómo hacer esos primeros auxilios emocionales cuando recibimos un diagnóstico que pues de entrada se vuelve devastador, ¿no? Nuestro trabajo como psicoterapeutas nos ha dado la oportunidad de acompañar a muchas personas que transitan por cualquier tipo de cáncer, por cáncer de mama, de ovario, muchísimas características. Hombres, mujeres, que bueno, nosotros trabajamos solamente con adultos, pero nos ha dado también la oportunidad de acompañar a familiares de pacientes, ¿no? Y de darles herramientas, de llevar a veces un poquitito de esperanza a los días que las cosas se ven muy mal, ¿no? Entonces, pues el día de hoy nuestro propósito es acompañarles, aunque sea en este ratito chiquitito, darles algunas herramientas de cuidado y pues de cómo sobrellevar, cómo reconectarnos a la vida, cómo aceptar lo inaceptable, ¿no? El día que alguien nos dice que hemos perdido nuestra salud, o sea, llegar y cuando alguien se enfrenta a esto, que también hemos transitado de alguna manera con otros diagnósticos los 3, ¿no?
Cuando alguien se enfrenta a esto y entramos inmediatamente en esta negación o en este duelo de ¿qué pasó? Si ayer todo estaba bien, ¿no? O sea, hasta ayer todo estaba bien, hasta la semana pasada todo estaba bien y ahora todo está difuso, es incierto y da mucho miedo. Claro, y aparte algo que me parece como súper importante es mirar como todo el fondo de soledad que implica, ¿no? Claro. Porque aparte pocas cosas atraviesan lo conductual, lo existencial, como cuando recibimos la noticia de haber perdido nuestra salud, ¿no? Hablamos de algo que no solo, o sea, no solo es la gestión de la noticia, sino también todo lo que se pierde alrededor, ¿no? Claro. Todo lo que se pierde en términos como relacionales, de identidad, ¿no? De quién soy frente al otro, ¿no? Algo que he escuchado como con mucha frecuencia es el hecho de que cuando se tiene un diagnóstico, sobre todo un diagnóstico que puede llegar a tener como cierta implicación simbólica, ¿no? O emocional, como cáncer, como VIH, por ejemplo, el hecho de cómo también te tratan las otras personas, claro, ¿no? Y entonces también no solamente se pierde la salud en ese concepto o en ese contexto, sino también se pierde la identidad, ¿no? Se pierde un poco el quién soy y cómo estoy frente al otro. Totalmente. Un diagnóstico de esta naturaleza es algo que toca absolutamente todas las esferas de la vida y precisamente por eso queríamos darles una plática o una conferencia muy integral, ¿no? Vamos a abordar el punto de vista del paciente, el punto de vista de su cuidador primario también, y quisiéramos incluso abordar algunos aspectos de las intervenciones médicas, ¿no? Y cómo estas tienen que ver con la empatía y una relación de confianza. Pero, bueno, empezando, pues justo por esta parte de que el diagnóstico es un evento traumático. Así es. ¿No? Sí, una de las partes más importantes, como decía Juan y ahora decía Marta, es que el diagnóstico es un evento traumático porque primero rompe nuestra normalidad, ¿no? O sea, nosotros vamos transitando, pues más que menos bien en nuestra vida, ya saben, uno hace lo que puede, ¿no? Con lo que tiene y ahí vamos, ¿no? Dando por hecho algunas cosas. Una de las cosas que solemos dar por hecho es pues la salud y el bienestar. Entonces vamos transitando por ahí y de pronto llegamos a la sospecha que de entrada ahí hay una situación de muchísima angustia y estoy segura que todos quienes nos acompañan el día de hoy sabrán, ¿no? Que cuando hay esta cuestión como de, ya sea que sentimos algo, empieza a haber sintomatología, empezamos a ir con la primera cita médica y el médico dice, no sé, algo no está bien, hay que averiguar, hay que hacer más estudios, ¿no? Y lo primero que ocurre ahí es una descarga de adrenalina tremenda porque nos da muchísima ansiedad, ¿no? O sea, estamos ante el escenario de que algo puede pasar y que normalmente cuando el médico dice, no sé, está raro, inmediatamente pensamos, no, pues esto seguro es cáncer, ¿no? Y que lamentablemente cuando la sospecha se confirma, lo primero que hacemos es asociar, lamentablemente es un concepto que está asociado a la muerte inmediatamente, ¿no? O sea, alguien dice, no importa cuál sea el tipo de cáncer, en el momento en el que alguien dice su familiar tiene cáncer o usted tiene cáncer, inmediatamente la asociación es me voy a morir, ¿no? Y ahí entra miedo, desmotivación, la crisis familiar y lo que decía Juan, incluso esta pérdida de identidad, que ahorita les platicaremos algunas de las intervenciones que nosotros hacemos con pacientes con cáncer, justo donde lo que hacemos es tratar de rescatar todo lo que son, porque no, o sea, una persona no es su diagnóstico, ¿no? Y así como lo hacemos en otros campos, por ejemplo, con el tema de las condiciones psiquiátricas y la neurodivergencia, donde decimos, no, la persona no es un diagnóstico psiquiátrico, la persona es todo, es muchas cosas. Lo mismo hacemos con temas como el cáncer, ¿no? Hacemos este hincapié donde, pues, eres María y tienes cáncer, pero no eres cáncer y tu vida no es cáncer y tu vida no fue cáncer hace 2 meses o 10 años o 25 años. Y esa es una parte importante que las personas que transitan por ese proceso de pronto se sienten nulificadas por el entorno. Claro. Y fíjate, ahorita que hablábamos de la palabra traumático, creo que me gustaría como decir qué es como exactamente como lo traumático, ¿no? Cuando hay una experiencia emocional tan grande, ¿no? Donde hay una emoción como miedo, tristeza, enojo tan grande, a veces nuestro sistema nervioso no puede procesar todo esto y esto comienza literalmente como en el trauma óseo a generar un trauma en el cuerpo, o sea, a quedarse una inscripción en el cuerpo.
en lo emocional también queda una inscripción. Y eso es súper importante para lo que pasa después. ¿Por qué? Porque si un diagnóstico es altamente traumante o cómo se gestiona el hecho de vivir este diagnóstico o de recibir este diagnóstico, lo que va a pasar después en la remisión también puede estar implicado con esto. Porque si hubo una experiencia de trauma, cuando una persona después tiene que ir a su seguimiento, aparte de todo lo que implica en términos de logística, también el seguimiento se puede volver retraumatizante, ¿no? Así es. Entonces, por eso me parece tan importante hablar de cómo, inclusive como sistema de salud, nosotros gestionamos emocionalmente un diagnóstico. Porque algo que nos pasa como profesionales de la salud también es que contratransferencialmente, lo que quiero decir es lo que nos pasa cuando trabajamos con tanta frecuencia con esto, es que hasta por supervivencia tendemos a desconectarnos y tendemos a veces a desensibilizarnos. Cuando lo que más necesita el paciente en ese momento es conexión, ¿no? Empatía. Un espacio seguro en donde pueda decir todo lo que no puede decir en otros lugares. O expresar todos los miedos, ¿no? Que no puede expresar en otros lugares. Porque justamente creo que algo que pasa mucho es tenemos tanto miedo, ¿no? A lidiar con los temas de la enfermedad y la muerte, que cuando vas a comentarle que te está sucediendo algo así a otra persona, como que el mecanismo de defensa es, no, pero todo va a salir bien, no, pero no pienses en eso ahorita, no, vas a ver, o sea, todo va a funcionar. Y es como, a ver, no necesito que me digas algo así, necesito que me escuches y sostengas conmigo la incertidumbre y el sufrimiento que estoy sintiendo ahora. Y a veces solamente el espacio psicoterapéutico ofrece ese tipo de escucha o de intervenciones. Claro, porque, digamos, lo que atraviesa la soledad en un diagnóstico, de entrada, es que sí creo que hay condiciones, enfermedades que sí tienen un estigma, ¿no? Y que tienen una asociación directa, como decía Betso. Y creo que cuando hay una enfermedad con un estigma, hay pocos espacios que te permitan sostener la experiencia tal cual es. Tal como es. Sin querer aliviarla, sin querer quitarla, sin querer sacarte de ahí. Negarla, ¿no? Sí, no, seguro no tienes nada. Efectivamente. No, vas a ver que no. Con la intención de que cuando hay un espacio donde puedo sostenerme y donde puedo sostenerme tal cual soy y tal cual lo que estoy sintiendo, es el primer paso para poder ir sanando la experiencia traumática. O sea, tener un espacio para decir, o sea, me estoy muriendo de miedo, aunque pueda haber un buen pronóstico, aunque esto no significa necesariamente muerte, pero que alguien, por favor, sostenga que me estoy muriendo de terror. Claro. Y algo que decíamos ahorita también es como este impacto que tenemos en las familias, ¿no? De pronto recibimos este diagnóstico y no queremos compartirlo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Se va a preocupar, ¿no? O ¿cómo le vamos a decir a la abuelita o al abuelito? Pues se va a angustiar, se va a enfermar, ¿qué tal que se nos muere de la noticia, ¿no? Y entramos a un montón de otros espacios, que precisamente por eso es importante el espacio terapéutico, porque a veces nuestros otros espacios se vuelven estigmatizantes. ¿Cuántas de ustedes se sintieron culpables por tener un diagnóstico, ¿no? ¿A cuántas les dijeron como, no, pues es que quién sabe qué tipo de rencores tenías y es que que esas son de verdad de las peores cosas cuando me ha tocado de pronto alguien no una paciente, sino alguien que me dice como, no, pues es que a mi mamá le dio, pero mi mamá es una persona muy rencorosa. Le digo, a ver, eso no tiene nada que ver. O sea, las emociones impactan en nuestro cuerpo, sí, pero ninguna emoción causa cáncer, de verdad. Así quitémoslo del mapa por completo. Sí, eso es pensamiento mágico. Eso es pensamiento mágico. Ninguna emoción causa cáncer. Nada que hayamos hecho en nuestra vida nos produce cáncer, porque además la vida no es una meritocracia, ¿no? Y una de las cosas que a veces nos pegan mucho, ya sea como pacientes o como familiares, es decir, ¿por qué si esta persona es tan buena? O sea, ¿por qué, no? Si ha tenido una vida tan buena, ¿por qué le pasa algo como esto? Y es como, pues porque lamentablemente la vida no funciona así, ¿no? Lamentablemente hay gente buena a la que le pasan cosas así de lamentables y hay gente mala que se sale con la suya por siempre y para siempre. Y algo que trabajamos mucho con las familias es justo evitar estos pensamientos estigmatizantes y devaluadores, no culpabilizar al paciente, ¿no? Les decía, esto es algo que me toca a mí de manera muy cercana. Mi papá murió hace 5 años y medio de cáncer, de linfoma de No-Hodgkin, que es cáncer en ganglios linfáticos, y el año pasado una de mis amigas más cercanas de cáncer de mama, ¿no? Y una de las cosas que la gente les dice a lo largo del proceso es, no te puedes rendir, no tienes derecho a rendirte.
cuando muchas veces, y yo sé que no me van a dejar mentir, de verdad sí uno se quiere rendir, ¿no? O sea, hay momentos donde se vale decir, yo ya no quiero, o sea, ya estuvo, ya no sé, hagan lo que sea, ya basta, ¿no? Y la familia culpabiliza y a veces cree que está dando ánimos, como en el de todo va a estar bien, seguro a ti te va a ir muy bien. A veces creen que se trata de solamente decir como de no, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? No, pues órale, dale. Y es como, no, o sea, ya el diagnóstico, el proceso, las quimioterapias, las radiaciones, las cirugías, o sea, ya es un camino suficientemente complicado como para que todavía nos pongan esta carga adicional de no nos vayas a quedar mal, porque tenemos mucha fe en ti, entonces donde nos falles, ¿no? Y se vuelve muchísimo más complicado porque, como decía Juan, se vuelve una experiencia muy solitaria, porque entonces es esta persona que era mi red de apoyo, mi esposo, mi hermana, mi mamá, mis amigas, no les puedo decir cómo me siento y no les puedo decir que ya no quiero algo, que estoy harta y que estoy enojada y que ya no soporto, ¿no? Porque entonces me van a hacer sentir culpable y es muy triste. Y justamente, Betsa, hablando exactamente, ¿no? de esto, una de las cosas que trabajamos dentro del consultorio es que los pacientes aprendan a verbalizar sus necesidades, que no sientan que sus necesidades son una carga, que las deben invisibilizar, que no, o que deben tolerar cosas con las cuales no están cómodos o a gusto, y a poner límites también, ¿no? Porque además de poder decir lo que queremos, claro que podemos voltearnos con las personas y decir, oye, esto que me acabas de decir no ayuda. Exacto. ¿No? O, a ver, tengo entendido que tu intención no es maliciosa, ¿no? Me estás tratando de ayudar, pero eso no ayuda en este momento, más bien me ayudaría esto, ¿no? Sí es muy común que las personas traten de ayudarnos en la manera en las que ellos creen que queremos ayuda o en la manera en la que ellos quisieran ser ayudados. Y a lo mejor eso no precisamente corresponde con lo que necesitamos en ese momento y es necesario aprender a decirlo. Claro. ¿No? Oye, y ahorita que estabas diciendo esto, Marto, también me parece súper relevante también como contextualizarnos y mirar, ¿no? Creo que a lo largo de las experiencias que hemos podido acompañar, hemos visto familias que son muy buenas para sostener, pero también hay familias que una noticia tan fuerte le es muy difícil sostenerla, ¿no? Sí, o sea, les desestructura, ¿no? Les desestructura, o sea, no solamente es la experiencia de ansiedad y depresión que puede estar acompañando el diagnóstico de la persona, se hace y se construye un campo ansioso y un campo depresivo, donde cada uno desde su lugar está viviendo esto en soledad. Por eso también creo que es súper importante los grupos terapéuticos. Porque no hay... Y las redes de apoyo, ¿no? De cada quien. Pero sobre todo el grupo terapéutico, te voy a decir por qué. Porque nada creo que puede llegar a ser tan sanador, ni un proceso terapéutico, como un yo también. El yo también te conecta desde un lugar que a veces ni siquiera en el proceso terapéutico te puede llegar a conectar, ¿no? Porque desde nuestra empatía, desde nuestra aceptación o desde nuestras propias experiencias podemos Sí, pero al decir, final no estamos viviendo lo mismo. Exactamente. Y que cuando encuentras un grupo, ¿no? Un grupo terapéutico y un grupo de personas que están atravesando por experiencias similares, te regalan el yo también. Y ese yo también te puede conectar muchísimo, ¿no? Y te puede hacer tener como esta base. Y justo ahorita que estabas mencionando la cuestión de las experiencias depresivas o ansiosas, o sea, sí precisamente hay que tener en cuenta, hablando de salud mental, o sea, de la parte clínica, pues, que justo cuando nos someten a un evento traumático, ¿no? Tal como es este tipo de diagnóstico, nuestras defensas psicológicas se van a tambalear. Es lo más natural, es la reacción normal, ¿no? En cualquier ser humano. Entonces, si ya de por sí, ¿no? Teníamos una historia con la ansiedad, con la depresión, ¿no? Tenemos cierta herencia, etcétera, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, sí estaría bien mencionar también cuáles son las diferencias entre tristeza y duelo y depresión, ¿no? Claro. O sea, para que los familiares estén atentos a si aparece un cuadro de depresión o ansiedad o el mismo paciente diga como esto ya no es tristeza, ¿no? Esto ya es algo más, pues,
Sí, claro. Y a ver, una de las cuestiones, ahorita antes de entrar a estos signos que recomendamos a los familiares es, en lugar de dar esta solución inmediata, decíamos que probablemente viene de un buen lugar, ¿no? Pero no necesariamente funciona, es preguntarle a la persona, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? O sea, ok, ya me contaste que hoy fue un mal día, te sientes muy mal, la quimio te pegó horrible, no tienes hambre, tienes mucho vómito, te duele la cabeza. ¿Qué necesitas? ¿No? Porque a veces, no, pues acuéstate, mira, ahorita vete a este programa, te ríes. O sea, es que justo lo que nos funciona a cada uno no le funciona a otra persona. Y muchas veces, esa parte de dar un consejo automático que no nos pidieron, la persona, la paciente, lo vive como invalidante, ¿no? Porque a veces, no sé, quieres otra cosa, no sé, quieres mentar madres, ¿no? O sea, a veces quieres decir, hoy quiero aventar todo así de pinche quimio. Y la gente entra en este rollo de no, a ver, shh, calma, ven, te abrazo, ¿no? Me abraces, ¿no? Y que además, Betso, siento que es como muy humano o muy común que cuando alguien te cuenta cualquier problema, quieres entrar al quite como a solucionárselo. Sí, claro. ¿No? Como de, mira, aquí está la solución, mira, ¿cómo le hago para quitarte esta emoción, ¿no? Claro. Este malestar que estás transitando. Y esa no es nuestra chamba, ¿no? O sea, como psicoterapeutas o como amigo, familiar, cuidador, pareja, ¿no? De la persona que está transitando el cáncer, nuestro único rol es acompañar. Sí, sostener. ¿No? Sostener, acompañar, estar ahí, ser presencia, ser piso para alguien que siente que no hay piso, ¿no? Sí, claro. Y que no tiene control en este momento sobre su cuerpo o sobre su vida. Claro. Porque también una parte del duelo es esta pérdida de control, ¿no? O sea, es como a partir del diagnóstico sentimos que perdemos el control de nuestra vida. Y digo sentimos porque hay cierto control. De entrada, a ver, nadie tiene el control de la vida. O sea, la gente que somos así como medio controladores, es una ilusión. O sea, de verdad, no tenemos control sobre la vida. La vida es eso que pasa mientras nosotros hacemos planes, ¿no? Y cuando hay un diagnóstico, hay una enfermedad, lo primero que ocurre es que yo ya no tengo control. Ahora tengo que someterme a los horarios del médico y a los calendarios de quimioterapia. Entonces ya no puedo decidir yo sobre mi vida porque hay otras cosas que hacer. Y en esa sensación de pérdida de control también vienen estos síntomas depresivos, ¿no? También puede ser, a ver, es normal pasar por toda la gama emocional, pero toda todita, ¿eh? O sea, no crean que nomás tristeza y enojo. O sea, conectar un segundo con la esperanza de decir, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y a los 2 minutos decir, nada va a estar bien, nada va a estar bien, ¿no? Y luego enojarse y decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿No? Y luego pasar a la siguiente fase y decir, es que no puedo creer, ¿no? O sea, es normal pasar por todo una y otra vez porque es un proceso que interpela nuestra forma de vivir y que lamentablemente o afortunadamente nos saca de vivir en automático, ¿no? O sea, nosotros les digo, hacemos nuestra vida, nos bañamos, vamos a nuestro trabajo, regresamos, hacemos la comida, nos vamos a otro, o sea, vivimos como autómatas, ¿no? Y de pronto llega esto y nos simbra hasta lo más profundo. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Por qué estás aquí? ¿No? O sea, si vamos a decidir el tratamiento, ¿por qué queremos tratamiento? ¿Para qué queremos tratamiento? ¿No? Nos vamos a aventar el tratamiento y nos pone hasta en temas económicos, ¿no? Hasta en temas, si puedo, no puedo, y para poder, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y una cuestión bien complicada. Y hay algo que nos pasa mucho y que escuchamos mucho en terapia, que hay ciertas cosas que la gente alrededor pone como no importantes, pero que sí lo son, como el tema de la apariencia, ¿no? Hace un par de años me tocó acompañar en proceso a una chica con cáncer de ovario, bastante avanzado, afortunadamente está bien, ¿no? Fue con 1 año y medio de quimioterapia, cirugía, radio, ya saben, esta historia, ¿no? Y una de las cosas, una chica de 25 años, ¿no? Y una de las cosas que ella sentía, o cuando le cayó este peso más fuerte del duelo, fue justo cuando su cabello se cayó, cuando se cayeron las cejas, las pestañas, ¿no? Todo. Y la gente en su entorno, ella decía, es que mi cabello, ¿no? Y la gente en su entorno le decía, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que vas a estar bien. O que a veces dicen, pero si ya sabías que se te iba a caer. Y es como, no es lo mismo saber que vivirlo, a pasar la experiencia claro, de que se te caiga el cabello. Claro, y a verte en un espejo y no reconocer lo que estás viendo, ¿no? Eso me decía ella, me decía, he dejado de verme en el espejo porque cuando me veo no sé quién soy, ¿no? O sea, me veo en el espejo y no sé quién soy y nadie entiende porque mis amigas dicen, no, te ves súper bonita igual. Y yo no me siento bonita, yo siento que me están mintiendo en la cara, ¿no? Y estaba ella
la mayor parte del proceso lo vivió con muchísimo enojo, ¿no? Y decía, y entonces entran en esta situación como de, oye, vamos a una fiesta, ¿qué vamos a hacer por tu cumpleaños? Y ella decía, no quiero hacer nada. No, ¿cómo crees? Hay que agradecer la vida, por favor, mírate, ¿no? Y ella, no quiero hacer nada, no quiero fotos, no quiero gente, no quiero que nadie me vea así, porque no quiero transitar por esto así. Y de pronto la gente cree que eso es lo de menos, cree que lo importante es o el malestar o el diagnóstico y tratamiento y la parte económica, y minimiza estas cosas que sí atraviesan nuestra experiencia humana también. Que para cada persona va a atravesar como cosas completamente diferentes. Ahorita que estamos diciendo esto, me gustaría como tal vez tocar un poco y entrar a estos conceptos de tristeza, duelo y depresión, ¿no? A ver, obvio, bueno, no es tan obvio, pero tendría que ser obvio que un diagnóstico de estas características sí va a generar tristeza. La tristeza es un sentimiento completamente válido y completamente digno que emerge cuando hay una pérdida. Y aquí entramos en el primer punto, que es que un diagnóstico puede de alguna manera llevarnos a dos duelos o dos tipos de duelo. El duelo ambiguo y el duelo complejo. ¿Qué es un duelo ambiguo o duelo complejo? Es que no se pierde una cosa, se pierden muchas cosas. Y para cada uno, las cosas van a tener mayor o menor medida. Por eso, por ejemplo, hay algo un poco, digo, con todo lo difícil que puede ser perder, por decir algo, a una mascota. Cuando tú pierdes de alguna manera la cotidianidad con una mascota, la cotidianidad con un familiar que falleció, de alguna manera hay una evidencia tangible y palpable de eso que se perdió. De lo que se perdió. De lo que se perdió. Pero en un diagnóstico, sobre todo en toda la variedad que pueden existir de tipos de cáncer y de diagnósticos de cáncer, hay muchas posibilidades, ¿no? Y hay muchas formas de mirarlo y hay muchas pérdidas. Claro. Porque tal vez para tu paciente, o sea, dentro de todo lo que se perdió, lo que hace más figura y es válido y está bien y sostengámoslo, es, güey, mi pelo. O sea, hasta que se me cayó el pelo, me terminó de caer el 20 que estaba en esto. Cuando incluso en el diagnóstico, en algunos diagnósticos de cáncer, e inclusive con procesos quimioterapéuticos, no necesariamente llega a haber una pérdida como tan grande o tan evidente, ¿no? Sí, como depende de qué. Depende de qué, depende de cuál, depende de muchas cosas, pero en cada uno se pierde algo. Así sí, o Juan, incluso cuando son diagnósticos estilo... Lo agarramos muy a tiempo, entonces no va a haber problema y entonces tiene solución. Aún así te dieron un diagnóstico de cáncer. Claro. Exacto. Y aún así viviste algo. Y aún así te duele. Y aún así te pasan cosas y piensas. Y va a haber recuperación o cirugía o quimioterapia preventiva o radioterapia o lo que sea, ¿no? Entonces lo peor que puede pasar ahí es que te diga todo, o sea, no, al menos tiene solución. No, al menos no, o sea, al menos no. ¿Puede sostener alguien, por favor, el hecho de que estoy recibiendo un diagnóstico y que sentí esto? Porque eso es lo que comúnmente nadie sostiene. La incomodidad de... Justo. Entonces, si se fijan, de manera muy general lo que estamos diciendo es, necesita haber validación a lo que nos dice el paciente, ¿no? En términos de lo que siente, lo que necesita, lo que es importante para él o para ella. O sea, el minimizar nunca va a ayudar. Y siempre esto, preguntar como ¿qué necesitas en este momento? ¿Quieres que te escuche? Claro. ¿Quieres mentar madres? Adelante. ¿Quieres que te diga lo que yo opino? ¿No? O ¿qué necesitas? ¿No? Sí. Claro. Y también esto yo sé que a muchos quienes somos equipo racionalizador les va a caer muy mal. Pero también racionalizar no ayuda, ¿no? O sea, de pronto le contamos a un familiar y el familiar en 2 horas dice, ya leí todas las páginas que hay sobre cáncer, todas. Ya me lo sé todo. Lo que te van a poner se llama así. Todas las últimas investigaciones. La medicina avanza. Seguramente ándale, tu tumor es de este tipo, te van a poner esta quimio, va a pasar esto, van a hacer tantas sesiones. O sea, sí, gracias, pero ¿y luego? ¿No? O sea, ¿quiénes? O sea, yo soy racionalizadora, por eso les digo, quienes somos eso no nos cae bien, pero yo lo que he optado para hacer para el cuidado de mis seres cercanos es, yo leo todo lo que encuentro, pero no les digo nada. Si a mí eso me da paz, a mí me da paz echarme todas las páginas de cancer.org, todas, ¿no? Pues eso a mí me da paz, pero eso no quiere decir que voy a llegar y le voy a decir a alguien, no, ¿qué tienes? ¿Te salió como sarpullido? Ah, sí, es que ese tipo de quimio, ¿eso en qué le ayuda? Me ayuda a mí a racionalizar y a vivir con paz según yo, ¿no?
Pero eso no ayuda. Entonces, eso, validar la experiencia y lo que decíamos ahorita, sí estar atentos a algunos signos de alerta cuando ya estamos viendo que hay comportamientos depresivos o síntomas depresivos, ¿no? Lo que decía Juan, lo que decía Marta, a ver, estar triste es normal, estar enojado es normal, o sea, todo esto es normal, pero cuando empezamos a saber que hay síntomas depresivos, por ejemplo, cuando la persona genuinamente ya no quiere hacer nada, ¿no? Ya no quiere salir y sale a la consulta porque pues es lo que toca, ¿no? Pero ya no quiere salir. De pronto empezamos a ver que ya no es solo que esté fatigada por el tratamiento, sino que ya de verdad ya no se quiere bañar y ya no se quiere levantar y ya no quiere hacer nada, o ya no quiere comer, o ya no quiere hablar con nadie y se empieza a aislar, ¿no? O ya empieza a hablar, a ver, les digo, obviamente en el proceso es bastante normal y es digno también decir, ¿y si le paro? ¿No? Pero de pronto la persona ya empieza a hablar mucho de estos deseos de muerte, ya empieza a hablar mucho de esta idea de, pues creo que sería mejor que desapareciera, ¿no? De pronto a veces uno cree que, o la gente cree que cuando alguien se quiere morir dice tal cual como de, ya me quiero morir, me voy a suicidar, y no es así, ¿no? Empiezan estas ideas de, ¿y si me tragara el colchón? ¿No? Y si un día, pues nomás me voy, ya no regreso, ¿no? ¿Y si se me pasa la dosis del analgésico? ¿No? O si saliera y me atropellara un camión, Ajá. no estaría tan mal, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí. O sea, también acompañando a estas conductas de aislamiento, podemos ver que a diferencia de la tristeza, en la depresión también hay muchos pensamientos que afectan nuestra autoestima, Sí. ¿no? Hay muchos pensamientos de autocrítica, de esta sensación de ser inadecuado, defectuoso. De pensar que hay los mucha otros estarían culpa. mejor sin ti, Ajá. ¿no? De tal vez si ya me voy, pues ya nadie sufre. Mucha ¿no? culpa, me siento como una carga, ¿no? Esos pensamientos no son característicos de la tristeza, ¿no? En la tristeza lo que sentimos es la pérdida de, ajá, pero ya la depresión sí es como un mazo que nos empieza a pegar, ¿no? A mí, o sea, también lo que nos va pasando al entorno es que, y nos pasa incluso como terapeutas, que frente a una experiencia depresiva es muy difícil conectar. Porque intentas y no logras conectar, ¿no? Entonces, un poco para eso, y lo había mencionado en el capítulo de ansiedad y depresión, las amigas incómodas, pero a mí una aproximación que me ayuda mucho a poder comprenderlo, incluso hasta como poéticamente, es la aproximación de Franceschetti aplicada como justo acá. ¿Qué es la depresión? De acuerdo a lo que él menciona, es una historia de amor que construye una cueva. Es decir, había algo en mi vida, en este caso la salud, que amaba tanto vivir, o sea, que aunque inclusive la daba por hecho, la amaba, que amaba que mi cuerpo me diera para poder caminar, que mi cuerpo me diera para disfrutar, que mi cuerpo me diera para salir de fiesta, o sea, amaba tanto eso, y cuando eso ya no está, renuncio a la vida y entonces me sostengo en la vida medio vivo y medio muerto. Medio vivo porque mi corazón sigue latiendo, pero medio muerto porque cada vez el café deja de saber más, cada vez la película que me gustaba deja de tener sentido. Y lo que vamos viendo es que la persona se va literalmente desconectando de la vida. Justo, o sea que lo contrario de la depresión no es la felicidad, porque tampoco les vamos a exigir estar felices. No. A Lo nadie. contrario de la depresión es la vitalidad. La Justo, desconexión, conectar con la ¿no? vida. Ajá, exactamente. Y en este caso más bien desconectar. O sea, lo contrario. Ajá, sí, claro. Contrario a la visión es la vitalidad. Y entonces, lo que nos va a pasar, o sea, literalmente si alguien ha estado junto a una persona que vive con depresión o que ha atravesado una experiencia depresiva, la energía se te baja, el tiempo sientes que se hace un poco más lento y de verdad intentar conectar se vuelve muy difícil. Y lo peor que puedes hacer, es dejarla aún más sola. Y dejarla sola, no me refiero a irte del lugar, sino dejarla sola implica a no respetar su experiencia. Por eso también creo que el grupo y el proceso terapéutico se vuelven tan importantes. Porque va a haber en el proceso terapéutico una persona y en el grupo varias personas que están una hora o varias horas intentando conectar contigo. Sí. Digo que se construye una cueva porque literalmente, bueno, no, metafóricamente, se siente como si la persona estuviera en un lugar donde no la alcanzas. Y
El proceso terapéutico en ese sentido es intentar alcanzar ahí donde nadie más te intenta alcanzar. Intentar estar afuera y esperar y esperar y esperar hasta que salgas. O intentar entrar en la cueva y ver cuáles son tus razones para estar adentro de la cueva. ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Qué fue lo que más te dolió? O sea, ¿en qué momento te cayó el 20? ¿En el pelo? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿En quién te convertiste frente a tus hijos? Sí. ¿En quién te convertiste frente a tu pareja? ¿Qué sientes que perdiste en tu pareja? Después de la quimio, durante la quimio, ¿cómo estás con el tema del deseo sexual? ¿Y cómo estás con haber perdido también esto? O sea, N cantidad de cosas que van construyendo la experiencia de esta persona. Claro. Y que, bueno, hay diferentes enfoques terapéuticos que eso no viene al caso el día de hoy, pero el que manejamos los tres somos psicoterapeutas humanistas, y en la psicoterapia humanista hay un elemento bien importante que se llama aceptación positiva e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta, cuando está frente a la persona, acepta quién es, acepta su experiencia y acepta lo que lleva ese día incondicionalmente. Si quieres hablar, si quieres llorar, si quieres estar en silencio, si todo lo que me quieres decir a lo largo de 55 minutos es como está jodido y neta no entiendo qué está pasando. Ok, entonces está jodido y no entendemos qué está pasando, pero juntos. Porque precisamente como decía Juan, cuando la depresión se va haciendo presente y que se hace muy presente en diagnósticos como estos, la persona se va quedando sola porque de pronto, claro que es incómodo estar ante la enfermedad. Y la familia de pronto dice, ay, pues ya mejor no voy a ver a mi tía porque es que desde que está enferma se como que tiene un humor raro. Pues, sí, porque, Betso, perdón, se puede confundir también con no le está echando ganas. ¿No? Es que le echa leganismo. Es que no se ayuda. Está muy grave. ¿No? No, es que ese yo de verdad, a la gente le digo, dile lo que quieras. Cuando me dicen, no sé qué decir, lo que quieras. No le digas échale ganas. O sea, el echaleganismo, Dios mío, es que de verdad debería ser delito. O sea, cada vez que alguien dice échale ganas, deberían así 72 horas en los separos por decir tonterías. Yo bien punitiva, así, ¿no? Ya la como. Y creo que también es importante esto, sostener con la presencia. Por eso les decía que es bien importante el proceso terapéutico, como dice Juan, el proceso de grupo, porque en grupo hacemos humanidad compartida. En grupo no eres tú solita viviendo esto, somos todas, ¿no? Por eso es bien importante el grupo en muchísimas cosas, en temas de violencia, en temas de salud, en temas de duelo, de pérdida de un familiar. Es bien importante porque no soy yo, somos todos que estamos aquí, ¿no? Y esta cuestión también de no dejar a la persona hundirse en la depresión, pero ojo, eso no quiere decir que uno, persona normal, ciudadano de a pie, va a sacar a su familiar de la depresión. Lo que quiere decir es que vamos a buscar al profesional adecuado, ¿no? Para que vaya a un proceso terapéutico individual o grupal. Y en algunos casos es indicado también la consulta psiquiátrica y el tratamiento farmacológico para impactar en el estado de ánimo de manera positiva. Hay una cuestión aquí biológica que estoy segura que sus doctores les han explicado. Cuando nosotros estamos deprimidos, pues nuestro cerebro deja de producir serotonina. Y entonces al producir menos serotonina, pues produce más cortisol y adrenalina. El cortisol es una hormona inflamatoria. Entonces lo que ocurre con eso es que nuestro sistema inmunológico colapsa y nuestro cuerpo genera un proceso inflamatorio crónico. Si estamos exponiéndonos a quimioterapia, ya estamos en un proceso inflamatorio crónico. Y ya tenemos un sistema inmunológico bastante golpeado, ¿no? Es bien importante usar las herramientas farmacológicas y médicas adecuadas para ayudar al sistema inmunológico. No es solamente el hecho de decir, ya me cayó mal mi tía que siempre está como de malas, ¿no? No es eso, es como hay que darle este empuje al sistema inmunológico y a la parte antiinflamatoria para que la persona salga adelante con todo el tratamiento. Por eso es importante también los antioxidantes, un montón de tratamientos que van de la mano o son complementarios, ¿no? Claro que sí, Beto. Y esto justo en un principio, o sea, lo que dijiste al principio es cierto y esto como justo creo que lo afianza y lo confirma. Hasta donde sabemos, no hay emociones directas que impacten en un diagnóstico, ¿no? O sea, como que literal esto que decías, ¿no? Esto es por Porque eres resentido y por eso te dio cáncer. Resentido. No, eso no tenemos también ninguna cárcel, evidencia. 72 horas de cárcel. Ándale, o sea, eso no tenemos ninguna evidencia, pero de lo que sí tenemos evidencia es de lo contrario. O sea, un proceso, digamos, emocional adecuado, de una adecuada gestión emocional y gestión de la experiencia y un estado emocional óptimo sí impacta en la recuperación. Claro, pero y ahí te voy a decir quién tiene la responsabilidad. ¿Quién? Tu médico. Claro. Porque la confianza en tu médico, el soporte
y la expectativa que te da tu médico se vuelven una parte importantísima para regular el estado de ánimo, ¿no? Si te toca un médico poco empático que te dice, sí, usted tiene cáncer etapa 2, como si te estuviera leyendo, no sé, un ticket. El menú del Starbucks. El menú, Claro. un ticket de compra, ¿no? Si no hay conexión, si no hay soporte, si no hay este acompañamiento, pues el estado de ánimo decae, porque también sí tenemos evidencia de lo contrario, que un estado de ánimo saludable favorece procesos inmunológicos, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Y una parte importante de ese estado de ánimo es la confianza en tu médico, la confianza en la gente que te trata, en saber que estás llegando con un ser humano que te mira como un ser humano y no como el paciente número 417 de la semana. Y justo sé que tenemos médicos aquí y les queremos exhortar amablemente y rogar, enormemente suplicar. a esta Suplicar. parte. No, yo entiendo que es muy instintivo que ante el sufrimiento humano y el dolor humano nos desconectamos, ¿no? Es muy difícil, o sea, nosotros estamos entrenados para eso, literal. Estamos Marta, entrenados para sostener el dolor del otro. Y aún así, ¿no? o sea, inclusive... Y aún así nos cuesta. De repente, a veces, así, sí. o sea, ya después de que a 3 personas de alguna manera miro depresión y le digo, pues esto es depresión clínica y creo que vas a necesitar un proceso psiquiátrico, que me parece ya de lo más natural y normal Cotidiano. y Sí, cotidiano. sí. Y veo las caras de sorpresa, ¿no? De un diagnóstico, o sea, y digo, capa, o sea, sí les... O sea, claro, o sea, hasta Sí, uno que trabaja en esto, o sea, entiendo que perfectamente por supervivencia un Sí, médico te quieres- puede llegar a desensibilizarse, claro, en ese sentido. Exacto, ¿no? Pero de verdad hay muchas herramientas, recursos como la autocompasión o la terapia basada en la autocompasión que nos enseñan a acompañar el dolor del otro con empatía, pero también cuidándonos a nosotros. Así ¿no? es. Porque sí, entiendo que es una estrategia de supervivencia el desconectarse, pero al final frente a ustedes tienen a un ser humano que está increíblemente vulnerable, tanto física como psicológicamente. Claro. Entonces sí, ¿no? Pueden encontrar terapeutas que tienen ese enfoque y les pueden ayudar con la parte del autocuidado, ¿no? Porque ustedes como médicos que son cuidadores, ¿no? Sí, De claro. alguna manera, siempre que vamos a dar cuidado, y esto también es para los cuidadores primarios, digamos que es un triangulito, ¿no? Siempre me gusta decirlo así. Si yo voy a dar cuidado, tiene que haber autocuidado y tiene que haber una red de apoyo que me brinde cuidado y que yo me deje recibirlo. Sin esos 3 puntos, a lo que llegamos es al burnout, ¿no? Y siento que es algo que como psicoterapeutas se nos enseña, ¿no? O sea, desde muy, muy al principio, pero a los médicos y por supuesto a los cuidadores primarios que no tienen información acerca de la salud mental precisamente, no se les enseña y es increíblemente importante. Así es, y que a mí me da mucho gusto que cada vez hay más médicos en psicoterapia, la verdad. Yo tengo especialistas de todo, tengo 2 hematólogas, un oncólogo, y es bien lindo saber que o sea, acuden a un proceso terapéutico no solamente para cuidarse, porque pues dar este tipo de noticias, este tipo de seguimientos y tener una serie de duelos y pérdidas afecta, sino que también van ahí para adquirir herramientas para acompañar a sus pacientes, para poderles decir de qué manera es más humano, ¿no? Que no es lo que les decía, a ver, a lo mejor para el médico sí es el caso número 32 de la semana, ¿no? El diagnóstico número 30, ya salió, cáncer de mama, número 32, pero la persona no es la número 32, ¿no? La persona es Paulina, la persona es Marisol, la persona es Lupita, la persona es otra dimensión completa, ¿no? Y de pronto en esta desensibilización se olvida y entramos en este asunto de, bueno, paciente con caso clínico, descripción, tratamiento, esquema, tac, 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 tac. Y es como, eso es el esquema, pero ¿y el vínculo humano qué? ¿No? Y afortunadamente muchos médicos están ya adquiriendo estas herramientas para cuidarse ante un trabajo así, que ahorita que decías que nuestra chamba es y estamos preparados para esto, y de todas formas, ¿cómo nos fue en pandemia? ¿No? A los 3 nos fue en pandemia. Burnout.
total. Los tres acabamos deprimidos, ansiosos, En agotados. tratamiento psiquiátrico. En tratamiento psiquiátrico. Pero por haciendo un algo. podcast, claro que sí. ¿Qué? Pero haciendo un podcast. Haciendo un podcast. De ahí nació el podcast, fíjense. Yo creo que para no dejarnos morir de tristeza y desesperanza. Así lo sublimamos. Así hicimos nuestro podcast. Pero sí, o sea, incluso nosotros que nos dedicamos a esto y que en teoría somos los expertos en manejar el autocuidado, pues también nos pega. Obviamente a los médicos también. Y con más razón a los cuidadores primarios que están dentro de la familia, que no tenían idea de que esto iba a pasar y que de pronto les toca ser el sostén y a veces vuelcan su vida 100% en ser el sostén de la persona que está transitando. Una de las emociones más complejas dentro de esto es la incertidumbre, ¿no? Me robaste la frase. Te robé la idea. Sí, sí. Es que estamos Juan conectados. Por 10 segundos, güey. Basta. Juan siempre roba la tarea, la Ándale, idea, robo la todo. batería del coche. Ándale. Es que ustedes saben, pero antes de venir aquí se nos quedó sin Casi batería no el coche, llegamos, casi pero no después les llegamos. contamos esa historia. Porque venimos desde Puebla, entonces casi Ándale. no llegamos. Oye, pero entonces la emoción más, o sea, de las más complejas que están en esto es la incertidumbre. La incertidumbre es justo no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer y no sé qué va a pasar. Exactamente. Sí. Y hay un periodo, inclusive para el médico, ¿no? Dentro del diagnóstico al tratamiento y a la respuesta, donde tampoco tiene tal vez tanta certidumbre, tanta claridad de exactamente cómo va a responder el paciente, qué va a pasar. Pero la gran diferencia es que creo que cuando un médico o un profesional de la salud se vuelve un ancla, es mucho más fácil transitar esa incertidumbre. Sí, porque ¿no? es tu faro. Es que Porque además, es tu si faro. el profesional de la salud se preocupa por ti, tiene genuino interés en tu bienestar, te da seguimiento adecuado, saber que vas a consulta se vuelve esta sensación cálida de la semana, ¿no? Claro. De me le he pasado medio mal, pero voy a ver a mi doctora, y entonces esa persona te da calma. Claro. Y a veces entiende lo que tu familia no entiende. Exactamente. ¿no? Y de verdad es que eso hace la diferencia. Perdón, Morín mencionaba que o sea, en la vida puede ser un mar de incertidumbre, pero lo que nos sostienen son los archipiélagos de certeza. Y creo que en una experiencia de tanta incertidumbre, o sea, estos archipiélagos de certeza los da el profesional de la salud. El hecho de sabemos que podemos ir acá, podemos ir allá, o sea, este diagnóstico implica esto, no implica esto. O sea, todo eso, si hay un médico y un terapeuta que esté pudiendo sostener la experiencia, hace completamente distinto el cómo se vive un diagnóstico. Claro, y a mí me encantaría también como invitar a los pacientes a empoderarse, digamos, en el sentido de que si necesitan algo en específico de su médico, lo pidan, ¿no? Porque siento que sigue habiendo aún hoy en día esta brecha enorme entre el paciente y el médico, ¿no? Como viéndolo como figura de autoridad, pues. Y sí, claro que es una figura de autoridad que posee el conocimiento para ayudarnos, pero al final si tenemos dudas, preguntas, etcétera, tenemos también como paciente el derecho a hacerlas, ¿no? O si creemos que algo a lo mejor no nos conviene, nos incomoda, queremos preguntar si hay otra opción. O no lo podemos pagar, Marta, porque de Ajá. pronto, o sea, también hay muchas experiencias que de pronto los doctores dicen, se va a hacer así y cuesta tanto, y uno dice, perdón, ¿pero cómo? ¿No? O sea, sí, 500, ¿qué? ¿No? O sea, y yo recuerdo mucho una frase que me dijo un amigo que su esposa transitó por cáncer de mama, me decía, es que con el cáncer no hay dinero que alcance. Justo. Y como que yo no lo entendí, ¿no? Yo dije, no, pues sí, claro. Hasta que mi papá tuvo cáncer. Y dije, efectivamente, no hay dinero que alcance. Y de pronto, en esta automaticidad, lo diré de esa manera campechana, ¿no? De pronto los médicos dicen, sí, mire, vamos a empezar con este esquema, puede pasar por aquí, cada una le va a costar 56,000 pesos, van a ser 18, y uno dice, ¿qué? ¿No? Sí, o incluso, Betso, también saber qué esperar, ¿no? Hablando de los efectos secundarios de los tratamientos, hay doctores que te dicen, bueno, tómate esto, etcétera, y no le dicen al paciente, oye, tienes que esperar esto, la evolución va a ser así, Si te a largo sientes plazo así, queremos llegar acá. O si te sientes de tal manera, sí, avísame, esto es una señal, o sea, como de, estas son las cosas esperables y normales, esto sí es una señal de alarma, por favor avísame si esto pasa. Entonces, todo eso como pacientes, pregúntenlo. Pregúntenlo. Sí, tienen derecho a preguntar. ¿No? Los O doctores sea, no nos van a querer, pero tienen derecho a preguntar.
O sea, sus derechos como pacientes es que les informen absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber, que les hablen de planes de financiamiento si es que el médico o el hospital los tienen, que les hablen de cuestiones alternativas, no de terapias alternativas, eso por favor tampoco así descártenlo, pero cuestiones como de, oye, ok, no me alcanza para pagar el tratamiento aquí, pero ¿puedo yo conseguir mi medicamento y me lo aplicas? O sea, de todas formas puedo si consigo con la farmacéutica directamente, porque además de pronto por ahí como abundan, no sé, a lo mejor es en el mundo en el que yo me desenvuelvo, pero de pronto abundan representantes médicos y nunca falta que uno tiene un primo, el esposo de alguien que es representante médico y que nos dice, pues yo te traigo el medicamento, ¿no? A un costo menor. Tenemos derecho hasta a preguntar eso, como de, oye, si lo consigo por fuera, que sea de laboratorio, me lo ponen aquí, o qué se puede hacer, hay un lugar más accesible, porque pues lamentablemente a veces los servicios de salud pública no tienen una respuesta pronta. Claro. Yo tengo colegas médicos que en su ejercicio como tan profesional, lo que hacen también y no dan por hecho es hablar de todo lo que está alrededor que pueda apoyar, ¿no? O sea, de todo lo que está alrededor me refiero a como la actividad física, como la alimentación, donde en su consulta no solamente se enfocan a el tema de el cáncer, ¿no? Al tema del diagnóstico, sino también hablan de la actividad física, de la importancia de la actividad física, cuándo la pueden hacer, cuándo no, inclusive cuándo la actividad puede ser como un coadyuvante. Un coadyuvante positivo y cuándo de repente ahorita no es un buen momento, cuáles son los alimentos que están involucrados, que incluso, o sea, tienen formaciones en nutrición clínica que también un poco les van recomendando específicamente qué es lo que les viene mejor comer, qué es lo que no les viene mejor comer. Suplementación, exactamente, y que trabajan también en un ejercicio multidisciplinario, así es, sabiendo que todos los elementos que hay en alrededor del paciente pueden implicar positivamente a su recuperación. Sí, y Juano, justo hace un momentito que hablabas de toda la cuestión de la incertidumbre. A ver, tampoco podemos olvidar de hablar acerca de la otra cara de la moneda que siempre acompaña a la parte depresiva, que es la ansiedad, ¿no? Claro. Y vaya, la mejor amiga de la incertidumbre es la ansiedad y el estrés. Y aquí, vaya, como psicoterapeutas en el consultorio podemos ofrecer herramientas conductuales, ¿no? Que precisamente tiene que ver con esto de, a ver, el ejercicio, la meditación, tus hobbies, el arte, o sea, lo que sea que cualquier conducta o actividad que la persona disfrute o sea de ayuda, ¿no? En el día a día. Están también las herramientas cognitivas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Uno, porque sí, a veces los tratamientos para el cáncer hacen que tengamos menos concentración, atención, como esta niebla mental, etcétera, que a veces los pacientes ni siquiera saben que es efecto secundario del tratamiento y dicen, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? Y no, o sea, es algo que es perfectamente normal, ¿no? Y que tiene que ver con el tratamiento, pero también esta parte cognitiva tiene que ver con las ideas y creencias respecto a la enfermedad, respecto a la muerte, al diagnóstico en sí mismo, lo que los otros piensan de mí, lo que yo estoy pensando sobre mí, ¿no? Todas esas ideas y creencias que pueden o ayudarnos o destruirnos en la cotidianidad. Y además está la parte de las herramientas emocionales, ¿no? Que es cómo me acompaño a mí mismo en este momento de incertidumbre, ¿no? O cómo me acompaño a mí mismo en este sufrimiento, o sea, con esta desesperanza, o cuando hay dolor, ¿no? O cuando hay tristeza, cuando hay duelo. Y también ahí surge mucho la herramienta de la autocompasión, ¿no? Porque muchos pacientes que transitan por esto también se exigen mucho a sí mismos, sí, ¿no? Y es como, oye, te diagnosticaron hace unas semanas o hace unos meses, es como, date chance, porque esto no es normal, ¿no? O sea, el vivir con cáncer no es normal y el aprender qué te funciona en el día a día, ¿no? Para ser una persona que más o menos está en equilibrio o en su centro
toma tiempo, ¿no? Es un aprendizaje acerca de uno mismo y acerca de cómo manejar tu entorno también. Pero ¿sabes qué pasa, Marta? Que muchas personas cuando tú le dices, a ver, te acaban de diagnosticar esto, pues ¿cómo estás? O sea, no, porque sí entramos en negación, o sea, es una realidad, Así ¿no? es una de las etapas, Y muchas claro. personas cuando ya salen de esta etapa y no quieren tocar las sensibilidades porque tienen mucho miedo de hundirse, ¿no? Cuando tú dices, a ver, o sea, esto es una experiencia difícil y es como, no vamos a hablar de esto, ¿no? Porque si hablamos de esto, si me sensibilizo, si entiendo lo que me está pasando, si lo dimensiono. Sí, o si toco es con que el miedo me voy a hundir. deshacer, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que, ¿sabes qué, Betso? También, o sea, en el consultorio y en la vida es importante saber, o me gustaría mucho, ¿no? Que los pacientes supieran que si tocan con eso y si son vulnerables o se deshacen, no van a estar solos, ¿no? O sea, justo cuando lleguen a tocar con lo desconocido o con lo que duele, no van a estar solos. ¿No? Sí. Hay también desde esta aproximación de Franceschetti en la ansiedad, es una historia de terror que construye un grito, ¿no? Y el grito comúnmente es el síntoma de ansiedad, ¿no? El ataque de pánico, el ataque de ansiedad, cualquiera de las formas obsesivo-compulsivas o La compulsivas. crisis de llanto. La crisis de llanto, o sea, finalmente, o sea, ese es el grito que es el que podemos ver más evidente, pero ahorita que decías esto, Marto, como creo que vale la pena regresar un poco a procesar todas las emociones que están involucradas, ¿no? O sea, procesar el terror. ¿Cuál es el terror atrás de esto? ¿Cuál fue tu historia de terror atrás de este diagnóstico? ¿Cuál fue tu historia de terror alrededor de esta noticia? ¿Cuál es la historia de terror en tu familia? O sea, que implica esto. Porque cuando no se atiende, es cuando después ya lo vemos en sintomatologías de ataque de ansiedad o ataque de pánico o ataques de llanto. Claro, y entonces vamos manejando como este campechaneo, digamos, ¿no? Entre herramientas prácticas y sostener todo lo que emocionalmente está pasando y hacer esa chamba como de arqueología psicológica, ¿no? O emocional. Completamente de acuerdo. Y yo le sumaría, y ya saben que yo así tengo que meter mi existencialismo a todos lados. Ah, no, pero claro. O sea, sí. es muy útil también tener este abordaje del sentido de vida, ¿no? A ver, es sano preguntarnos, cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, preguntarnos qué hacemos aquí, para qué venimos, o sea, pues yo para qué vivo, ¿no? Así como, ¿de qué sirve mi existencia al mundo, no? O sea, es sano preguntarnos eso y a lo largo de la vida hay eventos desencadenantes de esta pregunta, ¿no? Pasa que, pues en la infancia no nos preguntamos eso, somos así, libres y felices y de pronto entramos a la adolescencia y decimos, yo no podía nacer, ya alguien me aventó aquí y ahora qué voy a hacer aquí, ¿no? Todos se identifican en eso, todos hemos pasado por ahí. Y luego entramos a la vida adulta, todo va muy bien, hasta que de pronto tenemos que incorporarnos al mundo laboral y decimos, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que declarar mis impuestos al SAT? ¿Por qué tengo que hacer esto? El otro día me decía un paciente así de, ¿alguna vez has pensado que todo esto sea solo un sueño? Y yo, no es un sueño, porque si fuera un sueño no estaría el SAT, ¿no? O sea, si fuera una simulación lo estaría disfrutando. Exacto, si todo esto fuera creación de mi mente, esto estaría padrísimo, no habría estas cosas tan tristes que suceden de pronto, ¿no? Entonces ahí entra otra vez esta crisis. Cuando tenemos un hijo entra esta crisis, ¿no? Porque entonces ahora ya no es qué vas a hacer tú con tu vida, es qué vas a hacer con este pequeño ser humano que ahora está aquí y que depende de ti, ¿no? Y de pronto, cuando nos enfrentamos a una situación donde nuestra salud está en riesgo, nos volvemos a preguntar esto. Y es sano preguntarlo y es válido. Es válido decir, ¿qué quiero hacer con mi vida a partir de ahorita? Ok, ya me dijeron esto, ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con el diagnóstico? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con mi plan de vida? ¿Lo reajusto? ¿Lo freno? ¿Lo cambio? Decido la cosa más loca que se me ocurra o decido lo más sensato y lo más coherente. O sea, es muy válido preguntarse qué quiero hacer con mi vida a partir de ahora. Y si es sano y es válido para cualquier persona en cualquier momento, obviamente con una situación así es mucho más válido y que además se vuelve un sostén. Porque hay una cuestión bien importante, así mi autor favorito, mi psicoterapeuta favorito se llama Viktor Frankl, bueno, se llamaba, murió hace muchos años, ¿no? Estuvo él en los campos de concentración y siempre digo, si hay alguien autorizado para hablar de sufrimiento es Viktor Frankl. A ver, el hombre estuvo 2 años internado ahí, le mataron a los papás, le mataron a la esposa y de todas formas decidió salir para que su experiencia fuera útil para alguien.
Y él decía que no tenemos que tener claro cuál es el propósito de nuestra vida, que la búsqueda ya es en sí misma un propósito. Es decir, que en ese momento de shock y de caos en el que digo, tengo cáncer, ¿qué voy a hacer ahora? ¿O a dónde me voy a dirigir? Ya ahí encontramos un propósito, ya ahí hay una luz. En la sola pregunta hay una luz. Y eso es súper valioso. Y cuando se hacen acompañar por un terapeuta humanista existencial, lo que va a hacer ese terapeuta va a decir, ok, aquí está nuestro farito, vamos a caminar a donde nos lleve, y donde nos lleve está bien. Y ¿sabes qué, Betso? También hace rato, bueno, al principio que decías, o sea, para bien o para mal, un diagnóstico así nos sitúa en el presente, ¿no? Y justo el tema se vuelve el presente radical. Sí, sí. ¿No? Que es como tal cual el poder estar en el momento sin juzgarlo, sabiendo que pueden convivir y hay espacio suficiente para todas las emociones, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ir por la vida diciendo, tengo que aprovechar cada segundo y estar feliz porque el día de hoy amanecí y porque... No. No, eso ya es neurótico. Es exacto, ¿no? Sería increíblemente neurótico. Más bien el saber que pueden, el malestar y el bienestar a lo largo del día pueden convivir y eso está bien, ¿no? O sea, creo que muchas veces el diagnóstico obviamente reduce, ¿no? Mucho la vida en términos de actividades o cosas que antes se podían hacer y ahorita no se pueden hacer, pero en la simplicidad también puede haber mucha profundidad. Claro. ¿No? Y puede haber mucho valor, ¿no? Y puede haber muchísimo autoconocimiento también, ¿no? Exacto. Porque cuando estoy en el presente radical, cuando estoy ante este escenario en el que me estoy enfrentando a lo que no me quería enfrentar, pues también hay mucha profundidad en saber quién soy. Y qué genuinamente me mueve, y qué genuinamente me opera, y me opera el miedo, o me opera el entusiasmo, o como siempre he sido bien atrabancada, pues vámonos a todo, ¿no? O sea, ya lo que sea, tú dale, ¿no? Y el oncólogo cirujano dice, bueno, el oncocirujano dice, vamos a hacer, tú dale a todo, saca lo que tengas que sacar, ¿no? Ya, total, ¿no? O sea, peores cosas hecho en la vida, o no sé, o sea, estas cuestiones también se vuelven este reflejo de nuestro interior. Y se vuelve esta oportunidad para decir, oye, yo creí que era una persona que no era resiliente, que a lo mejor creí que iba a ser una persona que no era valiente o que era temerosa y me acabo de dar cuenta que sí soy, ¿no? O que no era arriesgada y me acabo de dar cuenta que sí soy. O que no me conectaba mucho con mi entorno y a lo mejor era así como la aislada de mi familia y ya me di cuenta que no, que sí me quieren y que sí los quiero y que está bien padre estar juntos. Que sí, o sea, podemos aproximarnos entonces mucho más a nuestra autenticidad. Sí, ¿no? O sea, a nuestro ser. Justo, ¿no? Uno de mis pacientes con un diagnóstico de cáncer me decía, creo que me he empezado a dar permiso de decir cuando algo me incomoda o cuando algo no me gusta, ¿no? Y justo daba un ejemplo de, es que estoy en un grupo de WhatsApp de mi familia que me choca y lo odio y hablo y nadie me pela y, ¿no? O sea, entonces es como, o sea, ¿para qué estoy ahí? ¿No? Y aunque piensen lo que piensen y que se les pegue la gana, ¿no? Sí, que se enoje quien se enoje, ya. Voy a dejar de hacer cosas que no quiero hacer, ¿no? Oye, esto que están diciendo ustedes dos es específicamente, o sea, es la resignificación de la experiencia. Justo. Es justo cuando nosotros llegamos a darle un significado diferente a esto. Y ojo, no es un ver el lado positivo, ni el bright side, ni mucho menos, porque eso me parecería muy irrespetuoso. Sí, aquí somos en ese enemigos sentido, del optimismo tóxico. Sí, no. Pero sí es darle un significado diferente, ¿no? Darle un significado más allá de solo el diagnóstico, un significado más allá de la enfermedad, sino una manera de poder regresar y recapitular y resignificar las cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Porque creo que hay experiencias que a mí me gusta llamarlas como de corte de caja. O sea, donde de alguna manera, o sea, algo pasa en tu vida que haces un corte de caja, volteas para atrás y ves tus ganancias y tus pérdidas en términos emocionales, ¿no? Ya me dio ansiedad. Pensé en matemáticas. Ya me dio ansiedad. ¿Y yo qué? Y entonces cuando volteas a ver esto, sí creo que una experiencia sí le puede dar un viraje completamente distinto a tu vida,
¿no? Donde puedo ir a otro lado, puedo mirar otras cosas, que estaba en grupos de WhatsApp que ni quería. En un trabajo que odiaba. En un trabajo que odiaba. En una relación con alguien que ni quiero. Ajá. ¿no? O sosteniendo rencores que no me sirven de nada. Exacto. ¿no? Ajá, Sí, justo. sí, claro. Y cuando volvemos a hacer esto, o sea, no decimos que esto tuvo que pasar por algo, porque también No, eso por favor no no, es tampoco. tampoco la intención, pero sí que puede llevarte a reconstruir un significado diferente de ti. ¿Por qué es importante? Porque lo dañino cuando ataca la identidad es que justo dejas de ser, ¿no? Lo más doloroso que he escuchado en las experiencias de cáncer es dejé de ser esa madre que cuidaba a mi hijo, dejé de ser esa hija que ayudaba a su mamá. Sí, o dejé de ser ese profesional que todo el día estaba metido en la oficina. Exacto. Super líder, ¿no? Exactamente. Y entonces es no el antídoto un poco, pero sí la resignificación es, ¿y ahora quién soy? Ahora que soy más allá de esto, ¿no? Entonces, el más allá del cáncer me parece súper importante para la resignificación, que es justamente de lo que estaban hablando. Bueno, y Juano, también, o sea, lo que decías, o sea, el término de corte de caja está buenísimo. O sea, yo Ansiedad. lo veo como que este tipo de experiencias son un gran filtro, Ajá. ¿no? Son un filtro de todo. Incluso hablando de nuestro grupo social, por decir, a mí me pasó cuando mi papá enfermó de cáncer también, de próstata, y mi mamá al mismo tiempo estaba enferma con una condición autoinmune. Te das cuenta perfecto quién es tu gente. Sí, ¿quién ¿no? está O sí sea, o sí? ¿Quién Claro. está? ¿Quién no está? Personalmente, justo pasas como por este proceso de ¿por qué vale la pena vivir en el día a día? Y lo demás es confeti, lo demás es basura, ¿no? Es un filtro gigantesco. Claro, y quién, o sea, lo que decíamos hace ratito, ¿quién te estigmatiza y entonces eres el esposo de la paciente, la hija del paciente o la paciente, en lugar de como mirar tu complejidad? Una de las cosas que a mí me dejó Marisol, y la quiero nombrar, aquí se llama Marisol Olaya, que era psiquiatra, era mi amiga. Una de las cosas que me dejó es que Marisol atravesó el proceso de un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, etapa 4. Metástasis en columna, meninges, no había nada que hacer, ¿no? Lo atravesó con una dignidad, o sea, con una cuestión de lo que me quede. Y me dijo, y no quiero, y a mí me decía, cuando recién la diagnosticaron me envió un mensaje, me dijo, ¿te puedo llamar? Me llama, me da la noticia. Yo creo que es de las peores noticias que me han dado en mi vida, de verdad sentí que el mundo o sea, yo veía así como en vértigo todo, ¿no? Y cuando le dije, ¿cómo estás con esto? Me dijo, estoy bien, estoy en paz, quiero vivir el tiempo que me quede con mi esposo porque tenía poquito tiempo casada, tenía una relación preciosa con su esposo. Quiero vivir el tiempo que me quede y no quiero que la gente piense en mí como de, Marisol, cáncer. Quiero que sepan que soy psiquiatra, que amo a mis pacientes. Los vio hasta el último día que pudo. O sea, de verdad fue así de, yo voy a seguir tu proceso y el día que ya no pueda te voy a canalizar. Y dijo, y quiero que me recuerden como esta mujer valiente, entrona, divertida, metalera. Ese año se fue a ver a Rammstein, Iron Maiden y a todos los conciertos de metal que hubo porque eso era lo que quería vivir. Y fue, a mí me parece que lejos, en este corte de caja, al menos en el caso de Marisol, su corte de caja fue, sí he hecho lo que quiero hacer y sí soy quien quiero ser y voy a seguir siendo esto hasta el último día, ¿no? Y eso me parece tan bonito, o sea, tan digno. Si en el corte de caja viramos, ¿no? Damos golpe de timón y vamos a otro lado y decimos, ya no quiero este trabajo, ya no quiero esta gente, ya no quiero esto. O si en el corte de caja decimos, sí he hecho lo que quiero hacer. Reafirmamos y decimos, sí voy para allá. Y eso me parece súper lindo. Y también esta parte de la gente en el entorno, quien te busca solo por morbo, que ella me decía, al principio ella fue muy discreta con su diagnóstico, porque decía, no quiero que la gente de pronto nomás me pregunte por morbo, ¿no? Quiero que quienes sepan y quienes estén cerca, sea porque genuinamente es mi gente, ¿no? Y creo que eso ahí, claro, cuando uno está en ese inter, pues sabe con quién contar y con quién no. Sí, y es impresionantemente importante el que como paciente, como cuidador también, ubiquen a su tribu y a su red de apoyo. No necesitamos cantidad, necesitamos calidad. Si hay una o dos personas que sabemos que nos pueden sostener en esos momentos de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento,
es más que suficiente. Ok. Porque nadie está hecho para transitar este tipo de crisis solo. Es imposible. Que te sostienen en el dolor y en el sufrimiento, Marta, pero también quien está contigo cuando estás contenta, cuando hay una buena Claro, noticia, cuando es un claro. buen día. Quien está contigo cuando le dices, no quiero hablar de esto hoy. Sí, quiero que me distraigas, vamos al Sí, cine. o no quiero que cada vez que me preguntes, o sea, cada vez que me veas me preguntes, ¿cómo estás? ¿No? Con esa cara de, ¿no? O sea, es como, habla de otra cosa, pregúntame otra cosa, cuéntame tú, ¿no? O sea, ¿y tú qué onda? ¿Qué haces? O sea, como, no reduzcas toda mi identidad a esto. Como si dejara de Totalmente ser de la acuerdo. persona que soy, ¿no? O sea, y muchas de las cosas que las pacientes especialmente que me ha tocado acompañar en terapia, transitando por un proceso de cáncer, me dicen, lo que más odio son las caras. Pues sí, porque No. justo, y a ver, quiero hacer una diferencia muy importante aquí. La diferencia entre lástima y compasión, ¿no? Bien, sí. Porque, a ver, o sea, la lástima, cuando uno ve con lástima a otra persona o a sí mismo, nos estamos viendo para abajo, o sea, tiene una implicación devaluatoria, porque es como, literal, como, pobrecita, no tiene, o sea, como No no tiene puedes. herramientas, no puede, no tiene recursos, ¿no? Y la compasión más bien es la actitud de yo te acompaño en este sufrimiento. ¿Cómo puedo ayudar a sostener tu sufrimiento de una mejor manera o aliviarlo un poco, ¿no? Porque creo que a veces se confunde compasión con lástima y no No va es lo por ahí. mismo, definitivamente. Y también, justo, Marto, esa es la verdadera inclusión, ¿no? O sea, Claro. justo, o sea, incluso al ver, o sea, si necesita mi ayuda, ¿no? O si necesita de mí. Porque también hay experiencias donde lo único que necesito O es que- recordarle sus propias herramientas también. o que no me digas nada, ¿no? O que hablemos del chisme de la vecina. O sea, no Sí. necesito que me digas nada. No quiero, o sea, no quiero que me digas nada. No necesito. A lo mejor lo que necesito de ti es que no mires esto. O sea, porque esto Exacto. no me define, ¿no? Exacto. O sea, a veces, y esa creo que es la verdadera inclusión, ¿no? Como cuando de repente tenemos a un trabajador y dice, mucho soy gay. Me da igual, o sea, lo que hagas tú, o sea. No me implica, esa es la verdadera inclusión, no me implica, ¿no? O soy fulano de tal, tengo TDA, pues qué bueno, pues, espero que estés medicado. Pero, o sea, tengo cáncer, ok, o sea, no cambian nada. O sea, Claro. como un poco a veces la verdadera inclusión implica que no implica nada. O sea, Sí. que no hay ningún cambio, que es como de, ok, buenas tardes. Sí, que no te miren a través de ese filtro ya para siempre, Exacto. ¿no? Y creo que eso también, o sea, es el estigma que viven las pacientes, pero también que viven las supervivientes, ¿no? Porque de pronto se vuelve, te presento a fulanita, superviviente de cáncer. Es como, ok, gracias, pero con fulanita ahí estábamos bien, Bien. Sí, sí, sí. ¿no? Porque aunque seguramente hay mucho que aprender de eso, aunque seguramente hay mucho que compartir y que escuchar y seguramente hay mucho que acoger de la experiencia de la persona, pues si la persona no quiere, no, y ya, ¿no? Pero de pronto entramos en este asunto de ya, esto te define, ¿no? Por razones de trabajo y de temas muy delicados, he tenido que estar revisando protocolos de atención a víctimas de violencia múltiple, ¿no? Personas que han vivido secuestro, trata, tráfico, etcétera. Y una de las cosas que decía es que lo que más daña a estas mujeres que sobreviven a este tipo de redes es que siempre las tratan como supervivientes es superviviente de trata. Entonces ya no soy Betsa, soy superviviente de trata, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre con un tema de un diagnóstico de una enfermedad. La persona pierde su historia, su identidad y se reduce a estos 18 meses de cáncer de mama, ¿no? O se reduce llevo 3 años que ya me dieron la remisión. La ¿no? revisión, ya estoy en remisión. Y entonces nuestra vida, toda nuestra existencia, todo lo que somos, toda nuestra historia se reduce a esto. Y eso también es estigmatizar, aunque creamos que estamos siendo muy incluyentes, eso también es estigmatizar, ¿no? Y ¿sabes qué, Betso? También en el consultorio pasa que a veces hay que recordarle eso al paciente, ¿no? Porque Sí. no solo sucede que otros miran así al paciente, sino que el paciente se mira así a sí mismo, ¿no? Como de ahora esto es lo que soy. Y es como, no, eso es una de las 87,000 cosas que eres.
Sí, ¿no? Oye, te cuento una anécdota. No. Me pasó alguna vez me pasó alguna vez No, con Juan, una no, paciente gracias. justo que me busca o sea, justamente como para, en teoría, para atravesar el duelo de lo que estaba viviendo de su diagnóstico de cáncer. Era cervicouterino, si no me equivoco. Pero a lo largo o sea, te juro que fue que 2 sesiones, a lo mejor, que hablamos de eso y que procesamos eso. Y después se le apareció el exnovio, después o sea, del exnovio fue un tema como de regreso o no regreso, qué había pasado en la anterior relación. Y ya sabes, yo en terapeuta, con este antecedente un poco como de psicoanálisis, yo decía, claro que esto es una forma de negación, porque entonces seguramente no, güey, no tenía tema, o sea, era como un tema de ya lo atravesé, ya es eso, o sea, es esto, ahorita mi tema es o sea, lo que me está haciendo más figura es esto, ¿no? Sí, lo que quiero hablar y lo que necesito hablar es que mi exnovio regresó a pedirme que volviéramos. Exactamente, contigo quiero hablar eso, ya con mi oncólogo, porque hablar lo otro, contigo quiero hablar eso, porque a veces o cuando eso requiera pasa. hablar del tema, lo nombraré. Exactamente, ¿no? claro. Y creo que, o sea, esto que nos pasa contratransferencialmente, o sea, esto que nos pasa cuando estamos enfrente de una experiencia, si es que pareciera que es un gran tema, pero a veces es más tema del que acompaña que de la persona que lo está viviendo. A veces te agobia más a ti que a la persona. Igual la persona ya lo Efectivamente. tiene acomodado, o es una persona sumamente resiliente. Claro. O justo dice, a ver, antes de entrarle a ese tema, prefiero arreglar estas otras cosas de mi vida que nunca había venido a terapia y esto me impulsó a venir, pues le entramos por acá. Exactamente, ¿no? justo. ¿Qué les parece que para ir cerrando un poco esta charla y este episodio, que va a estar disponible, ahorita les vamos a decir dónde lo encuentran, ¿qué les parece que les vamos dando puntualmente herramientas de autocuidado a la persona, a la paciente, al familiar, cuidador primario y a la superviviente? Porque el hecho de decir, señora, usted ya no tiene cáncer, no quiere decir que ya se me olvidó el trauma y el dolor y la ansiedad y el sufrimiento, y eso no quiere decir que no me despierte todos los días diciendo, ¿y si vuelve? ¿Y si me da? ¿Y si esto? ¿No? Entonces, ¿qué les parece que damos herramientas? Va. A ver, me gustaría comenzar, si les viene bien. Vas, Juan. Elsa, suéltame, me lastimas. Me estresó mucho que se te acabara la batería del coche, Juan. Lo siento. Ay, sí, después les contamos eso. Oiga, pero a ver, la primera es como para digamos, como para la persona que acaba de recibir un diagnóstico, es una experiencia que puede emerger 250,000 emociones distintas. Dar espacio, tener espacio como para procesar esto y también evaluar, yo sí creo que todo es de frontalito desde campo, evaluar en tus campos qué tanto puede ser esto sostenido. Porque hay campos que sostienen muy bien, pero también hay campos que no sostienen también y que entonces si no tengo un campo que sostenga, o sea, un entorno que sostenga, necesito encontrar entornos que sí me vayan a sostener con esto, porque sí creo que no todos sostienen, ¿no? Entonces, ese sería como el primero, o sea, pues sé que va a haber más, pero ese, por un lado, para poder procesar todo esto que se está viviendo, ¿no? Con los cuidadores, no olvidar que si estamos frente a una experiencia depresiva en esto, solo estamos frente a una experiencia depresiva, es un lugar que es muy difícil estar. Y en ese sentido lo que necesitamos es tener también una red de apoyo donde yo pueda ser a sí mismo sostenido y tengo que estar autocuidado en ese sentido. Y para los médicos sí creo que, o sea, yo comprendo que estar frente a esto naturalmente y por supervivencia vamos a tener una tendencia a desconectarnos. Nos pasa como terapeutas, nos puede llegar a pasar como médicos y está bien, o sea, está bien sentirlo, pero al recordarlo, sí creo que podemos buscar herramientas y formas para poder ser piso. Y las herramientas que yo conozco, sé que no son las únicas, ¿no? Pero las que yo conozco es la terapia. O sea, tener un lugar donde decir que hoy me sensibilicé y hoy tuve que dar un diagnóstico así frente a una persona que lo tomó de esta manera, me parece prioritario, porque si no, la respuesta va a ser desensibilizarse. Y tener un personal médico desensibilizado creo que es lo que menos se necesita en este tipo de contextos. Mi nombre es Juan Alberto. Mi nombre es Juan Alberto. Avientas el micrófono y ya, espérate, Juan, faltan las preguntas. Sí. Juan. Ok, yo les diría también que, a ver,
trastorno por estrés postraumático es algo increíblemente real, ¿no? Y algo que acompaña, ¿no?, a muchas de las personas que son diagnosticadas con una enfermedad crónica o grave. El que se dejen ser acompañados por un profesional, ya sea en la parte de psicoterapia o psiquiatría, es muy, muy importante, pero también con el tiempo el aprender a ubicar sus detonantes, ¿no? Porque a lo largo de este camino no solo se van a enfrentar con el diagnóstico, sino la parte de consultas, ir al laboratorio, recibir tratamiento, todas estas cuestiones que pueden traer de regreso o pueden activar muchísimo estrés y ansiedad. Entonces, hay herramientas muy específicas, o sea, desde tipos de respiraciones, meditación, terapia cognitivo-conductual, que les puede ayudar con eso, ¿no? Tampoco puedo dejar de subrayar que los cuidadores necesitan su propio espacio terapéutico e incluso a veces medicamento también psiquiátrico para poder verbalizar todo lo que no se puede verbalizar con el paciente, ¿no? Porque si no empieza también a haber una relación ahí de resentimiento incluso en ocasiones, y pues es algo que es importantísimo prevenir. Y por último, hablando de la incertidumbre, mucho sirve aprender poco a poquito a ejercitar el músculo de la atención, ¿no? O lo que llamamos la atención plena, el mindfulness, el poder decir, ok, tengo miedo de esto, y qué pasa si esto, y hacer escenarios y escenarios y escenarios, pero tener la capacidad de darnos cuenta de que eso está ocurriendo y regresar y decir, como a ver, esto no está pasando ahorita, ¿no? Ahorita estoy bien, ahorita estoy así, ahorita estoy teniendo un buen día, o ahorita estoy en estas circunstancias, ¿no? Entonces, esa parte de mi atención se va para allá, me doy cuenta, y gentilmente regresarla al presente se vuelve muy, muy importante. Ok. Yo a las pacientes les diría, en primer lugar, no tienes la culpa de esto, claro que no te merecías esto y claro que no entendemos por qué está pasando esto. Y hay que, digamos, dejarte sostener, ¿no? Yo sé que como mujeres también tenemos escenarios bien difíciles donde la mayoría somos soporte de familia, ¿no? Económico, emocional, funcional, operativo, ¿no? Entonces, también merecemos dejarnos sostener cuando las cosas no están bien, ¿no? Y también se vale decidir hacia dónde queremos llevar el proceso. Entonces, lo primero es eso, como no entrarle a esta, como yo diría, gusanito mental de pero ¿por qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Pude haber hecho algo diferente? Y si no hay nada que pudieras haber hecho. Lo que necesitas hacer lo puedes hacer a partir de ahora y puedes recurrir a quien está para ti. Para los cuidadores primarios, yo creo que la cosa más, o digamos que la herramienta más fuerte que les diría sería no se tomen las cosas personales, ¿no? Acompañar a una persona que está atravesando un proceso de enfermedad es muy duro, porque la persona está muy enojada y está muy triste y a veces agarra así parejo con quien sea, y uno como cuidador está cansado y también está triste y también está angustiado, pero hay que recordar que no es personal. No me odia a mí, odia lo que le está pasando, ¿no? No está enojada conmigo, está enojada con el malestar. Y en ese sentido, como decían mis compañeros, recurrir a nuestra propia red de apoyo, acudir a psicoterapia, buscar actividades recreativas. De pronto el cuidador primario se vuelca 100% en el cuidado de la otra persona y también deja de ser, ¿no? Ya no es la persona que era, se vuelca completamente. También es necesario tener actividades y no es egoísta cuidarte tú antes de cuidar al otro, ¿no? Y para las supervivientes les recomendaría esta herramienta que dio Marta de la atención plena, ¿no? Como supervivientes todos los días va a haber esta idea de ¿y si? ¿Qué tal qué? ¿No? En este momento eso no está pasando, ¿no? Yo diría esto que decíamos hace ratito, donde la enfermedad nos pone en el presente radical, esa se va a volver tanto en la enfermedad como en la recuperación la mejor herramienta. Hoy no está pasando. Hoy el cáncer no ha vuelto. Hoy sigo en remisión. Hoy todo está bien. Entonces,
no me voy a preocupar por lo que venga después, me voy a preocupar por lo que hay hoy, ¿no? Esas serían las recomendaciones que daría. Y, por supuesto, pues nos pueden escuchar. Ahorita vamos a dar paso, vamos a cortar la grabación. No veo a nuestro productor, pero seguro está por allá atrás en cabina. Vamos a cortar la grabación, nos vamos a despedir. Ahí vamos nos a cortar está la grabación. saludando. ¿Dónde? No lo veo. Soy ciega. Ahí está su ya lo vi. Ahí mero. Así de verdad. Y yo sí. Vamos a despedir el episodio, pero vamos a quedarnos para una ronda de preguntas y respuestas, todas las que ustedes quieran. Es gratis, no cuesta nada. Sí. Y bueno, nos pueden escuchar, estamos en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Nos llamamos Psicoterapia para Llevar. Hoy estuvimos muy serios, pero normalmente somos muy divertidos, ¿verdad? Sí. Sí nos reímos más, sí hemos llorado de risa en muchos episodios. Sí, siento que este es un tema, al menos no sé a mis compañeros, pero como este es un tema que a mí me toca fibritas muy sensibles, como que vine así de, me voy a concentrar en decir lo que tengo que decir sin llorar. Así, otra vez de nuevo, pero sin llorar, ¿no? Así. Y bueno, nos escuchan ahí, tenemos nuestras redes, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como @psicopayevar, y además nos pueden encontrar a nosotros como individuos A mí me pueden encontrar en Instagram, como @psicomf o en TikTok como @psico.mf. A mí me pueden encontrar en Instagram como @Juan_Aguil, en Facebook como Juan Aguilar, en X como @NutriSicJuan y en TikTok como Juan Aguilar 423. No soy un bot, no soy un bot. Eso es lo que pasa cuando tienes cuentas falsas para estoquear a tus exes. Ya no te acuerdas de cuál es la de veras. Y bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en X como @psicobetsa y en Facebook como Betsabe Banzini Terapeuta. Ahí leo sus mensajitos, si me escriben directamente leo yo, y nos produce @JohnnyColors en @Mictlanstudios y nos ilustra @Camus Altamirano. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar aquí, por quedarse, por escucharnos y por conectar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.